en nuestros procesos pues se desnaturalizan y la prueba es el elemento que le da esa esencia a nuestro proceso. Así es, de que todo profesional debe saber dónde, cuándo, cómo, ante quién presentar estos medios de prueba, y es lo que nosotros estaremos explicando en este trabajo. El proceso pues simplemente es un conjunto de actos. Estos actos pues son todos los elementos que van a través de un juicio. Y el procedimiento, esto ya es una serie sucesiva y combinada de estos actos jurídicamente arreglados. Así es como entendemos nosotros lo que es el procedimiento. Y es en este procedimiento donde van inmersos los medios de prueba que estamos ofreciendo. Estos medios de prueba, pues históricamente han ido evolucionando a través de la historia, y del continente europeo es donde más han sobresalido pensadores, filósofos, estudiantes del pensamiento, que son los que han ido creando esta clase de teorías. Sabemos de antemano que estamos muy influenciados por estas filosofías, estas tendencias, y eso viene a salpicar nuestro sistema jurídico. Tenemos la Revolución Francesa como un ejemplo de un radical cambio, de un cambio de venialidades y de herencias. En todos estos cargos, pues caemos a lo que es un siglo más o menos de ir creando lo que actualmente conocemos. El Estado, pues poco a poco ha ido influyendo más en lo que es la jurisprudencia, y es ahí donde fue invadido por la tendencia de los juzgadores de considerar la verificación de todos estos hechos ya como una operación técnica, como algo inmerso en el proceso para que éste pueda caminar. Los ordenamientos jurídicos europeos, anglosajones, pues tienen sus principios, tienen sus diferencias, las cuales pues durante la historia, pues como lo hemos visto, pues han habido influencias políticas, religiosas, de herencias, lo cual ha venido a ir creando lo que actualmente conocemos. La influencia del comunismo en Europa, pues definitivamente fue algo también de que influyó bastante por la cercanía de estos lugares, de estos países, los cuales muchas veces tuvieron que mantener y sostener sus teorías. Con respecto a la palabra de los medios de prueba, pues tenemos entendido por el diccionario de la Real Academia Española que el medio es un instrumento o un modo para conseguir algo. Al mismo tiempo nos menciona que la prueba es la acción de demostrar de alguna manera la certeza de un hecho. Con esto pues aludimos a la demostración de la verdad. También nos referimos a los medios de prueba como los medios de convicción. Tenemos que convencer de nuestras pretensiones. La definición jurídica que a nosotros más nos ha parecido es la que nos indica que los medios de prueba son formas o modos permitidos por la ley para acreditar en un juicio los hechos que fundamentan el derecho que estamos reclamando. Así es pues de que entre nuestras leyes encontramos en el Código Civil los diferentes medios de prueba, como lo son la declaración de parte, de testigos, de expertos, un reconocimiento judicial, documentos, medios de prueba científicos y también las presunciones. En un sentido jurídico procesal, pues tenemos que es un método de averiguación, un método de comprobación de los hechos indicados. La fase probatoria dentro de un juicio ordinario civil consiste en practicar las pruebas que se han ofrecido en la demanda y en su contestación, y que necesitan tanto de la actividad de las partes como del juez para que lleguen a la vida. Dejo con ustedes a mi compañera, la cual les seguirá explicando el contenido de este trabajo. Muchas gracias. Como ya había hablado el compañero, las definiciones y excepciones de las palabras medios y pruebas podemos indicar
qué son los medios de prueba ahora en el derecho civil y en el derecho procesal, en nuestro caso, el procesal civil. Conforme lo anterior, podemos indicar que los medios de prueba se dan casi siempre en el derecho procesal civil, ¿verdad? Usualmente en los procesos de un juicio o ya sea bien en un litigio, ¿verdad? Dentro de un juzgado competente, en nuestro caso civil, ¿verdad? Podemos decir que en la rama del derecho civil se realizan ciertos actos jurídicos en los cuales debemos de probar ante una autoridad administrativa, como por ejemplo son los contratos. En el caso del contrato de matrimonio, ¿verdad? Según el artículo 92 y 93 del Código Civil, podemos indicar que el matrimonio debe autorizarse por medio del alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, ¿verdad? O por un notario que esté ejerciendo legalmente su profesión. Ahora bien, para las personas que están contrayendo matrimonio, uno de los requisitos esenciales sería el demostrar que son mayores de edad, ¿verdad? Que sean capaces y que sean solteros. Para esto, podemos decir que un medio de prueba en el caso del derecho civil es nuestro documento de identificación, ¿verdad? Y en el caso para demostrar que son solteros, pues deberán presentar una certificación de nacimiento emitida por el registro de las personas, ¿verdad? Que es en nuestro caso en el estado de Guatemala. También podemos decir que un medio de prueba en el caso de un contrato de arrendamiento, estas personas deberán ser capaces de tener 18 años, ¿verdad? La mayoría de edad, para contraer derechos y obligaciones. En el ramo del derecho procesal y civil, la prueba es parte sustantiva en la cual abarca la determinación de los medios de prueba, su admisibilidad, ¿verdad? El valor probatorio de los diversos medios de prueba. El objeto de la prueba es todo aquello que constituye los instrumentos o documentación que sirve para demostrar un hecho dentro del proceso y para demostrar, ¿verdad? Y darle la certeza jurídica ante el juez competente y demostrarlos en su oportuno momento, tal y como lo establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Los cuales se deberán demostrar en su oportuno momento. También se ha distinguido en este tema cuáles son cuál es el objeto de la prueba, los de hecho y los de derecho, siendo los de hecho necesariamente son los que se tendrán que probar dentro de el proceso, ¿verdad? Y los de derecho no. Sin embargo, existen algunas excepciones, como podemos decir que cuando existiera una ley en controversia, ¿verdad? Contradictoria, es decir, se deberá de probar estos hechos. También la costumbre, ¿verdad? Como es fuente de derecho, habría que probar la existencia del derecho consuetudinario. En el caso del derecho extranjero, pues habría que ver si esta ley que se menciona dentro del proceso está vigente o está actualizada, ¿verdad? En el Estado. También podemos decir que los hechos que recaen sobre las presunciones legales. Los principios procesales son los relativos a la prueba. Podemos indicar que estos orientan al ordenamiento jurídico procesal y sirven como base, ¿verdad?, a los legisladores para estructurar las instituciones del proceso, de los procesos actuales. También facilita el estudio comparativo de los diversos ordenamientos procesales actuales vigentes en nuestro Estado. También constituyen instrumentos interpretativos cuando se da
en los procesos, ¿verdad? En estos principios procesales de la prueba podemos ver varios principios y uno de ellos es el principio de celeridad. Como bien se dice, este principio indica la rapidez en el trámite del derecho procesal civil, ¿verdad? El cual lo podemos encontrar en el artículo 64 del Código Civil y Mercantil, decreto 107. Los plazos y términos señalados en este código de las partes para realizar los actos procesales. Estos actos tienen un proceso, ¿verdad? En la cual son determinados también con plazos y términos señalados según nuestra legislación. También tenemos el principio de precaución. Esta es la acción y efecto de extinguir el derecho a realizar un acto procesal, ya sea prohibido por la ley o por haber dejado o demostrado en su oportunidad, tal y como lo encontramos en el artículo 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, en la cual nos indica que si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. También tenemos el principio de eventualidad como un hecho o circunstancia de realización incierta. Esto consiste únicamente en una sola vez su aportación, ya sea para su ataque o defensa, y pidiendo la regresión en el proceso, es decir, retroceder dentro del proceso si no se ha presentado en su debido momento, ¿verdad? Deberán ser probatorios también, ¿verdad? Y esto es únicamente para cuando se presentan dentro del proceso los medios de prueba, ¿verdad? Como bien lo hemos venido diciendo en el principio anterior, ¿verdad? Se deberán de presentar oportunamente los medios de prueba, o de lo contrario no serían probatorios. También tenemos el principio de adquisición procesal. Pues este principio consiste en que todos los actos desarrollados o presentados en el proceso por las partes van a favorecer o perjudicar ambas partes, ¿verdad? Una vez incorporados a los memoriales o a los documentos que van a presentar ante el juzgador, pertenecerá o serán parte del proceso, ¿verdad? Tal y como lo establece el artículo 177, en la cual dice los documentos que se adjuntan a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original en copia fotográfica o fotostática o fotocopia mediante cualquier otro procedimiento similar. También habla de los documentos expendidos por el notario, ¿verdad? Copias legalizadas, ¿verdad? Las copias fotográficas también serán similares, que se reproduzcan con el documento, y estos tienen que ser legibles, ¿verdad? Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Espero que todos se encuentren bien. Yo continuaré con el tema de los principios procesales. Tocaría el principio dispositivo. Este principio se considera que la cuestión debatida solo interesa a las partes y por lo tanto se centraliza en la iniciativa que toman las mismas en impulsar el proceso para poner en marcha la administración de justicia, proporcionando las pruebas con las que el juzgador se basará para determinar si las pretensiones se ajustan a derecho y en base a eso poder emitir su fallo congruente. Lo tenemos establecido en el decreto ley 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Está en el artículo 26, si nos fuéramos a ubicar en ese artículo, que nos habla de la concordancia entre la petición y el fallo. Nos indica
El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por las partes. Luego tenemos el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos estipula la rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. También nos podemos basar en el artículo 140 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos habla de la terminación del proceso por confesión. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamentan las pretensiones del actor termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. Eso sería con lo relacionado al principio dispositivo. Luego tenemos el principio de publicidad. En el principio de publicidad, todos los actos procesales pueden ser conocidos, inclusive por los que no son parte en el litigio. En el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, también podemos ver que los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. Por lo indicado, resulta que todas las actuaciones judiciales son públicas y que en cualquier persona que tenga interés en el proceso y la facultad de poder conocer los asuntos jurídicos puede consultarlos, a menos que por mandato legal estos asuntos pues deban ser reservados. Luego tenemos el principio de legalidad. En el principio de legalidad es una consecuencia del principio de seguridad jurídica, por el cual toda decisión estatal debe basarse en las leyes y no en la voluntad arbitraria de los funcionarios públicos. Es necesario establecer que los actos procesales son válidos cuando se fundamentan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial nos indica que actos nulos, los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Eso sería con el principio de legalidad. Luego tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad procesal no se refiere únicamente a desconocer las diferentes posiciones que ocupan el actor y demandado durante un litigio, sino que ambos tengan igual oportunidad de probar lo que alegan e impugnar las pretensiones de la contraparte, y que el juez haga todo lo posible para que ambos litigantes mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio sin privilegios, logrando con ello que se dicten decisiones imparciales. En el principio de economía procesal, este principio se encuentra ligado al principio de concentración y de celeridad, debido a que con el mismo se pretende hacer más económico el proceso oportunamente en lo relativo a tiempo y duración del trámite. Es decir, debe obtenerse el mayor resultado con el mínimo empleo de actividad procesal.
También consiste en la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Es decir, no solo los actos procesales, sino las expensas o gastos que ello implica. Lo que este prevé es obtener dentro del desarrollo del procedimiento judicial el máximo beneficio con el menor desgaste del organismo judicial. Aquí concluimos con el tema de los principios procesales y les agradezco mucho su atención. Le cedo la palabra a mi compañera. El onus probandi o peso de la prueba. Onus se deriva del latín y significa la carga que portaban las mulas. Es de ahí de donde se habla de la carga de la prueba. La necesidad de probar no es jurídicamente una obligación, sino una carga, como lo establece el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Por lo tanto, el litigante no está obligado a probar, la ley no obliga a probar a ello. Pero si no proporciona una prueba o pruebas, sus pretensiones no serán acogidas por el juez. En la clasificación doctrinaria de los hechos jurídicos para los efectos probatorios podemos encontrar hechos constitutivos. Son aquellos que producen el nacimiento de un derecho o una situación jurídica, antes inexistente. Se subclasifican en genéricos y específicos. Los genéricos son los comunes a toda relación jurídica y los específicos son los particulares de una relación jurídica determinada. En estos vamos a encontrar que los hechos constitutivos genéricos no necesitan probarse, pero los constitutivos sí deben probarse. Los impeditivos, que son aquellos que impiden la generación válida de una relación jurídica y deben probarse por quien los invoca. También los hechos modificativos, que son aquellos que alteran su contenido o efecto la relación jurídica y deben probarse por quienes los alteran. Y por último, los hechos extintivos, que son aquellos que hacen desaparecer una relación jurídica o sus efectos y deben probarse por quienes los quieren hacer valer. Excepciones a los principios sobre el peso de la prueba. Las presunciones legales hacen que hechos que deberían probarse por quienes en ellos fundan su derecho no tengan necesidad de prueba. En todo caso, debemos tener presente que solo tratándose de las presunciones de derecho no se admiten prueba. En contrario, mientras que respecto a las presunciones simplemente legales se permite prueba en contrario. Prueba de los hechos negativos. Los hechos negativos pueden y deben probarse dado que toda proposición negativa implica una proposición positiva o afirmativa, que es su antítesis. Así, por ejemplo, si una de las partes sostiene que determinado día no estaba en tal ciudad, puede probarlo demostrando que ese día estuvo en otra determinada ciudad. Sistemas probatorios. Se conocen 3 sistemas probatorios. Entre ellos encontramos el sistema de la prueba legal, en el cual el legislador determina taxativamente los medios de prueba, su valor probatorio y la oportunidad en que la prueba debe rendirse. También encontramos el sistema de la prueba libre, en el que son admisibles todos los medios de prueba que aporten las partes y la eficiencia de cada una dependerá de la valoración que le dé el juez. Y por último tenemos el sistema mixto, que es la combinación de los dos anteriores. Yo les voy a hablar acerca de la enumeración de los medios de prueba. Esto lo encontramos en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual pues determina lo que es la declaración a las partes, la declaración de testigos, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial, lo que son documentos y los medios científicos de prueba. También lo que son las presunciones. Como siguiente tema tenemos lo que es la admisibilidad de los medios de prueba. En este tema pues las partes no tienen una absoluta libertad para poder demostrar los hechos recurridos en cualquiera de los medios de prueba. En ciertos casos la ley restringe la prueba. Entonces, por ejemplo,
cuando la ley solo admite instrumentos públicos o cuando excluye lo que es la prueba de testigos. También tenemos lo que es el valor probatorio de los medios de prueba. Esto se extiende por la fuerza relativa de cada medio como elemento de convicción respecto a los demás, así como la confesión judicial de parte y el instrumento público producen plena prueba, es decir, basta por sí solos para establecer la verdad de un hecho. Tenemos lo que es la apreciación de la prueba. Tanto los tribunales de fondo como lo que son los de primera instancia y la Corte de Apelaciones aprecian lo que es la prueba desde el momento en que fijan los hechos. Claro está que dicha apreciación deben hacerla de conformidad a las disposiciones legales correspondientes. Tenemos también lo que son las fases de la prueba. Tenemos 4 fases de la prueba. Tenemos el ofrecimiento. El ofrecimiento es un anuncio que se hace las partes tanto en la demanda como en su contestación de las pruebas que aportan al proceso. El petitorio o proposición. En esta segunda etapa el procedimiento probatorio es el petitorio o solicitud de admisión a la prueba, en virtud de que las pruebas se obtienen por medio de un juez. El diligenciamiento es propia del tribunal, puesto que una vez ofrecida la prueba y admitida por el juez, se procede a la incorporación material al expediente por el tribunal. En la valoración, aquí la prueba, cuando ha cumplido el procedimiento referido y el juez se encuentra en posición de dictar sentencia, debe valorarla. Temas de valoración de la prueba. La doctrina ha considerado más de una vez que las normas que rigen la apreciación de la prueba no son de derecho procesal, sino de derecho material, ya que fijan la suerte del derecho de las partes interesadas aún con anterioridad al proceso. La tendencia más reciente es la de adjudicar carácter procesal en la doctrina latina, no solo en la forma, sino en la eficacia de los medios de prueba. La prueba legal o tasada. Este sistema de valoración le da al juzgador por anticipado la valoración que debe darle a la prueba. Un ejemplo de ello es lo regulado en el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece que toda confesión prestada legalmente produce plena prueba. La libre convicción. Por este sistema de valoración, el juez razona su decisión no en las pruebas presentadas ante él, sino él adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos. Para algunos autores este sistema no es de aplicación a nuestro proceso civil. Y la sana crítica. Este sistema de valoración viene a constatar o a constituir un intermedio entre la prueba legal y la libre convicción, ya que forma un sistema ecléctico que no contiene la exigente rigidez del primero ni la incertidumbre del segundo. Este sistema de valoración es el que prevalece en nuestra legislación, según lo que establece el artículo 127, último párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual indica que los tribunales, salvo texto de la ley en contrario, apreciarán el mérito de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. La clasificación de los medios de prueba, y entre estos están los directos por su percepción, por representación, por inducción o deducción. En el caso de los directos por recepción tenemos el reconocimiento judicial. Este reconocimiento judicial lo realiza el juez a petición de la parte, ya sea de la parte actora o la parte demandante. Esto lo puede realizar el juez para mejor fallar, ¿verdad? El objetivo de este reconocimiento judicial es el reconocimiento de las personas, lugares y cosas que sean de interés dentro del proceso. También es necesario indicar que esto se debe de solicitar aparte, ¿verdad? Como ya había indicado, dentro de un memorial y también en la cual el juez resolverá el trámite, ¿verdad? Y señalará el día
la hora, ¿verdad? Por lo menos 3 días de anticipación en la cual se practicará este reconocimiento judicial, ¿verdad? También podemos indicar que este reconocimiento judicial, si fuera en el caso de personas, ¿verdad? Será para las personas que sean incapaces, también el parentesco, enfermedad o alguna otra similitud, ¿verdad? O en el caso de los menores por violencia, ya sea física o moral también, ¿verdad? El juez también va a señalar el día y la hora para practicar esta diligencia. También tenemos por representación, como ya habíamos indicado, en cual también encontraremos la prueba de documentos. Este consiste en aportar toda clase de documentación, ya sea fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos o algún otro tipo de documento, ¿verdad? Esto también es solicitud de los interesados, ¿verdad? Y también el juez determinará cuándo es su momento procesal y los calificará como el valor probatorio dentro del proceso, ¿verdad? Muchas gracias. Tema de clasificación de las pruebas, que puede ser a través de las personas, por medio de declaración de las partes. Se fundamenta en el principio que todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en segunda. Y para que sea válida la declaración es necesario hacerla ante un juez competente. Este medio de prueba no puede pedirse más de una vez sobre los mismos hechos. El que deba absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo apercibimiento que si deja de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. También se debe presentar la plica que contenga el pliego de posiciones. El juez señalará el día y la hora para la práctica de esta diligencia, con el apercibimiento antes indicado en caso de que las partes deban prestar declaración. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos, pues es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas o cuando se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio de mandato. Llegado el día y la hora señalado para la práctica de la diligencia, se levanta el acta respectiva, haciéndose constar en la misma la comparecencia de las partes. El juez abrirá la plica y calificará las preguntas. El juez debe de indicarle a la parte absolvente que las contestaciones de las preguntas que se le dirigen deberán ser afirmativas o negativas. La confesión legítimamente planteada sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor termina en el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará la sentencia. Dictamen de expertos. La parte a quien interese rendir prueba de expertos expresará su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen designado al experto. Esta solicitud el juez le dará audiencia a la otra parte por 2 días, para que se adhiera a la solicitud, agregue nuevos puntos o impugne los propuestos y designe a su experto. El juez debe designar un tercer experto para el caso de discordia, a no ser que los interesados se pusieran de acuerdo en nombrar uno solo. Posteriormente, el juez dictará resolución teniendo por nombrados a los expertos designados por las partes y a su vez nombrará a quien haya de actuar como tercero. En caso que alguno de los expertos nombrados por las partes no comparezca en dicho término a aceptar el cargo, las partes interesadas deberán proponer por una sola vez un nuevo experto, dentro del término que fije el juez.
bajo apercibimiento de hacer la designación de oficio, los expertos podrán ser recusados por las partes dentro de 48 horas de notificado el nombramiento, por los mismos motivos de recusación de los jueces. Llegando el día señalado para la práctica de la diligencia, se levanta el acta respectiva haciéndose constar en la misma la comparecencia de ambas partes. Antes de iniciarse la práctica de la diligencia, la parte absolvente debe ser protestada de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, verificándose que éstas se refieran a hechos controvertidos en el proceso. La declaración de testigos. Esta prueba consiste en que las partes pueden probar sus respectivas proposiciones, de hecho por medio de testigos, pudiendo ser testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad, los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar. También están obligados como testigos siempre que fueron requeridos por un juez. Por inducción o deducción son las presunciones legales y humanas. Esto lo encontramos en el artículo 194 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual establece: las presunciones de derecho admiten prueba. En contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente, son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando exista precepto que señale taxativamente. Entonces podemos determinar que son presunciones legales y humanas, no están sujetas a diligenciamiento o a una actividad probatoria. Las primeras porque ya vienen previamente establecidas por la ley, y las segundas porque al apreciarlas es función exclusiva del juez. Procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio es una manifestación en contradictorio. Así como no es factible que un proceso se dé sin un debate, tampoco es factible la aceptación o el aporte de pruebas sin la fiscalización de un juez y la del adversario. Este procedimiento se divide en 4 etapas, siendo estas el ofrecimiento, el petitorio o proposición, el diligenciamiento y la valoración. El ofrecimiento es un anuncio que hacen las partes, tanto en la demanda como en la contestación, acerca de las pruebas que aportarán al proceso. El diligenciamiento es una solicitud de admisión de la prueba en virtud de que la prueba siempre se obtiene por mediación del juez. Solo al juez le compete admitir los medios de prueba y practicarlos si es técnicamente imposible incorporarlos al proceso. También tenemos el diligenciamiento. Este es una etapa propia del tribunal, ya que una vez aceptada la prueba por el juez, esta debe incorporarse al expediente por medio del tribunal. Y la valoración, que es aquella que hace el juez antes de dictar sentencia. Según el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez puede incorporar al proceso pruebas. Compañeros, podemos decir que los medios de prueba son importantes dentro del proceso civil, ya que estos pueden ser concebidos en el término de justicia dentro de este, y las partes reclamarían sus respectivas proposiciones en los hechos, y al juzgarlos, pues, el juez determinaría a quién le pertenece el derecho, ¿verdad?, que le asiste, tomando también todos los documentos que en su oportunidad se hayan presentado, y tomando estos documentos, pues ya el juez podrá determinar a quién le pertenece la razón, ¿verdad? Y eso lo plasmaría en sentencia firme, ¿verdad? Sin embargo, es tema de apelación si fuera en el caso de los juzgados de primera instancia, ¿verdad? Como bien lo establece en nuestra legislación, compañeros. Como segunda conclusión tenemos que los medios de prueba que
los litigantes poseen para convencer al juez de sus afirmaciones deberán ser aprobados en su oportunidad y ser valorados por un juez en su sana crítica. Le cedo la palabra a mi compañera. Que las pruebas constituyen el punto más importante dentro del proceso civil para poder llegar a una sentencia favorable. Una conclusión importante a la cual puedo llegar en estos momentos es que los diferentes sistemas de valoración de la prueba son necesarios dentro de nuestro proceso civil en Guatemala para que se pueda dar una mayor apreciación de la prueba. También podemos agregar que el juez es el único que determina el valor probatorio, tanto en el caso como a los medios de prueba que se le presentan, ya que no tiene que recurrir a ninguna disposición legal que le dicte o le indique el valor probatorio que deba darles, con la única condición de que debe razonar su actuar dentro de la sentencia. También podemos agregar como conclusión que los medios de prueba en el proceso civil pueden ser valorados por el juez siempre y cuando cumplan con el proceso probatorio que establece nuestra legislación. Es así, compañeros, que llegamos a la finalización de esta presentación, la cual esperamos de que haya sido de su agrado y que les haya dejado frutos para su crecimiento académico. Muchísimas gracias por su atención. Estuvimos presentes los compañeros del grupo. Licenciada, muchas gracias por su atención. Que pasen un buen día. Muchas gracias. Quiero saber si todos están presentes los del grupo. Raúl García, presente. Buenos días, licenciada, presente. Enciendan su cámara. Por favor, quiero hablar con ustedes. ¿Ya todos tienen encendida la cámara? Ya todos se encendieron. Sí, licenciada. Bueno, les voy a tomar asistencia. ¿Saben? Quiero hacer un comentario después de esto. Yo a Kimberly creo que la he visto antes, si no estoy mal. Tengo la idea de que la he visto. Sí. No sé, Bueno. licenciada, no creo. Miren, quiero felicitarlos de verdad por la exposición. Es un sistema que los compañeros, definitivamente me quito el sombrero ante ustedes, porque han hecho una exposición asincrónica en la cual, don Raúl, creo que usted ha sido bendecido en estar ahí con las señoritas, con las damas, porque sinceramente me llena de satisfacción que han iniciado con ese tipo de exposición asincrónica. Para los que no conocen de la tecnología, saben, los que sí conocemos un poquito, sabemos que lo asincrónico es venir y hacer, tener un documento o tener un material pregrabado y exponerlo cuando uno no está presente, ¿verdad? Entonces, quiero manifestarles también y proponerles también algo, Heli. Quiero que cuando terminen las exposiciones, que su grupo sea el que dirija una audiencia. Una audiencia, pero ¿cómo se llama? Quiero que sea una audiencia de un juicio de divorcio. Entonces, cuando el último grupo exponga, al día siguiente ustedes van a exponer de esta manera. Me gustaría que lo hicieran asincrónicamente. Grabado. Muy bien, licenciada. Bueno, todo asincrónico. Quiero felicitarlos de verdad porque miren, están poniendo en alto. En primer lugar, la clínica.
están haciendo también de que en lo personal me siento orgullosa de ustedes. Y que no lo están haciendo solo por salir del paso. Y de verdad, eso se los felicito. Se los felicito y se los aplaudo. Y eso quiere decir, compañeros, que los próximos que les toque exponer, vayan pensando bien, que les acaban de poner, como dicen, la vara muy alta. Porque si así empezaron los compañeros, espero que los demás también tengan creatividad y que también tengan ese entusiasmo y ese deseo de hacerlo mejor. Por favor, entonces les agradezco mucho y la verdad que uno en lo personal como catedrática me da satisfacción. Y como lo repito, don Raúl, qué afortunado es usted de haber estado ahí con las señoritas, mire. Bendito entre las mujeres. ¿Quién apagó el micrófono? Se aprende bastante. Entonces, el grupo de Jocelyn, por favor. O sea, ahí se recuerda que usted es el bendecido, don Raúl. Ah, pues sí, el grupo bendecido, vamos a ponerle. Y hay que aprender cada día, ya, don Raúl, porque como dicen, día con día va evolucionando toda la tecnología y estos no sabemos cuándo vamos a regresar a la universidad, entonces tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir haciendo mejor cada día las cosas. Y la verdad que, como les digo, los felicito por no solamente venir y decir, me voy a poner a leer algo, sino que solamente que vengan y que lo hayan puesto así en este nivel, me gusta. Es un reto para los demás compañeros. Jocelyn, por favor, les toca a ustedes y tienen el resto. Por favor, todos van a encender su cámara, los que les toca exponer. Previo a esto, el video yo ya lo tengo y me imagino que varios lo van a querer. Entonces, tal vez me hace favor Leonordi de crear el grupo y de enviarles el enlace para que yo les pueda enviar el video ya cuando todos estén al grupo de Telegram. Con gusto, Ligda. Entonces, me hace favor de crear el grupo y me pone como administradora del grupo para así, yo les voy a subir a ustedes el video para que lo tengan ahí y sobre todo para que vean la bonita exposición. Los felicito. Bueno, es el turno del grupo de Jocelyn Argueta. Creo que Alex García también es parte de, ¿verdad? Es Alejandro. Sí, él es el coordinador, licenciado. Yo soy el coordinador. El ausente de hace 8 días, sí. Bueno, pues el tiempo es de ustedes, jóvenes. Así que, por favor, lúzcanse. Acuérdense que esta es una nota muy importante para ustedes. Buenos días, compañeros y licenciada presente. Espero que se encuentren muy bien. A continuación les estaremos hablando sobre el tema de medidas cautelares y el proceso cautelar. Es común verlo en los expedientes que se tramitan en los órganos jurisdiccionales del ramo civil, ver en escritos iniciales la solicitud de medidas cautelares, con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de la sentencia. ¿Qué son las providencias cautelares y las medidas cautelares? El concepto de medida cautelar lo define el diccionario de la Real Academia Española como las disposiciones que se adoptan para presentar el bien litigioso o bien para prevenir en favor del actor la eficacia final de la sentencia. El jurisconsulto Piero Calamandrei realizó una clasificación en providencias instructorias anticipadas que tienen en cuenta un posible futuro proceso de cognición y por ello tratar de fijar y de conservar ciertas resultancias probatorias que serán utilizadas en aquel proceso en su momento oportuno. Aquí se incluyen todas las hipótesis de conservación o aseguración de la prueba.
También están las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada, entre las cuales destaca como importante la figura del secuestro. También se encuentran las providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida, entre las cuales se incluyen las denuncias de obra nueva y de daño temido, alimentos, providencias de urgencia o temporales, y las providencias que imponen por parte del juez una caución, la cual debe prestar el interesado como condición para obtener los ulteriores providencias judiciales. Pero ahora bien, ¿qué es una medida cautelar? En el libro 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refiere a las alternativas comunes en todos los procesos, podemos apreciar que en el desarrollo del articulado hacen referencia a las providencias cautelares, a las medidas cautelares y a las que se pueden solicitar o plantear. Las medidas cautelares solo proceden para asegurar los resultados de un proceso, manteniendo o disponiendo que no se modifique una situación de hecho o de derecho durante su tramitación. Tienen como objeto el de asegurar las resultas del proceso que se encuentran ventilando, provocando constreñir a la persona sobre la cual se recayó el sometimiento del proceso que se está desenvolviendo en su contra. Tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende objetar a través de un proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. ¿Cuáles son las diferencias entre el proceso cautelar y las medidas cautelares? El Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco carece de definiciones, pero se detiene en clasificar las alternativas comunes a todos los procesos de la siguiente manera: las providencias cautelares y las medidas cautelares, pudiendo ampliar y por ende solicitar las siguientes. La seguridad de las personas, que se encuentra en el artículo 516, el arraigo, que se encuentra en el artículo 523, la anotación de la demanda, artículo 526, el embargo, artículo 527, el secuestro, artículo 528, y la intervención, artículo 529, y la providencia de urgencia, que se encuentra en el artículo 530, todos del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuáles son las características de las medidas cautelares y del proceso cautelar? Bien, empecemos por el proceso cautelar. Este es un proceso accesorio porque depende de un futuro proceso y protege y otorga seguridad a la persona y garantiza el cumplimiento de la obligación. Protege y otorga seguridad a la persona. En el artículo 516 del Código Procesal Civil y Mercantil regula la providencia cautelar de seguridad de las personas con el objeto de prever, impedir y proteger de algún riesgo de malos tratos o determinados actos que pudieran recaer sobre esta. Garantiza el cumplimiento de la obligación al pretender a sujetar a la persona a un futuro sujeto, a la vez de garantizar el efectivo cumplimiento de la obligación. Ahora hablemos sobre las características de las medidas cautelares. La primera es la verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal. El simple hecho de invocar el derecho es suficiente para decretar las medidas cautelares. No necesita ser probado. El temor fundado en que ese derecho se frustre o sufra
menosprecio durante la sustentación del proceso, tendiente a tutelado, y son provisionales, mientras duren las circunstancias de las que se determinaron y en cualquier momento de estas se podrá requerir el levantamiento. Otras características o diferencias que tiene el proceso cautelar y las medidas cautelares es que en cuanto al movimiento procesal para solicitar las providencias cautelares, estas se ejercitan antes de plantearse la demanda en que pretenden hacerse valer la pretensión, y las medidas cautelares se solicitan dentro de la demanda que se planteará con el derecho que se manifiesta que se asiste. En las providencias cautelares es necesaria la prestación de la garantía para que las mismas se ejecuten o decreten, y las medidas cautelares no necesitan prestar la garantía a salvo cuando el demandado lo solicitara de parte actora o preste para cubrir los daños o perjuicios que sufriere de la parte demandada. A continuación los dejaré con mis compañeros para que estos les amplíen los temas. Gracias. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre lo que son medidas cautelares y procesos cautelares en el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco. La medida cautelar, como ya hemos visto con anterioridad, las medidas cautelares y providencias cautelares tienen como fin primordial asegurar los resultados y procesos por medio de las cuales se busca garantizar el debido cumplimiento de esto, con la observancia de los principios y procesos de las garantías constitucionales. Tenemos que la resolución de las providencias cautelares y medidas cautelares, según nos indica en el artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley número 107, la forma en que se dictan las resoluciones de una providencia cautelar y su epígrafe indica cumplimiento de las resoluciones, las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se piden y sufrirán todos sus efectos. No obstante, cualquier incidente o excepción o recurso que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas, es evidente que el trámite se seguirá para solicitar las providencias cautelares. Es muy corto y desprovisto de formalidades procesales, violentando además los principios rectores de todos procesos, como es el principio de igualdad. Además, los principios rectores, ya que la resolución que resuelve dicha providencia se dictará sin oír a la otra parte, y haciendo ver que su oposición a las mismas es a través de la vía de los incidentes. Esto al tenor de dicho artículo, así como el 519 del mismo cuerpo legal. Tenemos también que la remisión de las actuaciones del juez del proceso principal. En el Código Civil y Mercantil del Decreto Ley 107 nos indica que debemos hacer en caso el proceso cautelar lo haya conocido un juez distinto al que está conociendo el asunto principal. Y esto lo encontramos en el artículo 536, cuando la providencia precautoria se dicte por quien no sea el juez que deba conocer del negocio principal. Se permitirán a las actuaciones para que sufran los efectos que correspondan conforme a derecho en relación al expediente respectivo. Junto con eso también tenemos lo que son las costas, daños y perjuicios. La norma es bastante clara en cuanto a los motivos por los cuales se cobrarán las costas, daños y perjuicios que se provocan, regulado en el artículo 15 del Código Procesal Civil y Mercantil. El que obtenga la providencia precautoria queda obligado a pagar las costas, los daños y perjuicios. 1. Si no se entabla la demanda dentro del término legal. 2. Si la providencia fuere revocada. Y 3. Si se declarara improcedente de la misma. También tenemos lo que son la seguridad de las personas. Esta disposición la encontramos regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Su objetivo es proteger a las personas de cualquier clase de maltrato o menoscabo, regulado en el artículo 516, el cual establece que para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte según las circunstancias de cada caso su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en caso de urgencia, dando cuenta inmediata al juez de primera instancia, que corresponda con las diligencias que hubieran practicado. Tenemos el artículo 522, que más o menos nos explica de esta manera, que el juez hará comparecer al menor incapacitado a su presencia. Levantará acta haciendo constar todos los hechos relacionados con las causas de abandono y dictará las disposiciones que crea necesarias e iniciará, en su caso, los procedimientos que le correspondan. Estas diligencias se harán saber al protutor si lo tuviere el menor o incapacitado, a fin de que ésta practique su defensa, gestione que correspondan motivo por el que se solicita el arraigo. El Código Procesal Civil y Mercantil Guatemalteco, Decreto Ley número 107, en el artículo 523 establece, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se arraigue en el lugar en que se deba seguir el proceso. El arraigo de los que estén bajo patria potestad, tutela o guarda o el cuidado de otra persona, solicitando que sus representantes legales se decretare sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez, y producirá como único efecto mantener la situación legal en que se encuentre el menor o incapacitado. Tenemos la importancia de lo que es la garantía y la contragarantía. Para el diccionario de la lengua española, la garantía es cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Tenemos lo que es la contragarantía. Al momento de inmiscuir o estudiar y escudriñar el campo de derecho procesal civil guatemalteco, ha sido bastante evidente que el mismo es muy amplio y rico las diversas instituciones que se encuentran reguladas en la misma y que son de aplicación en la práctica cotidiana con los diversos profesionales que se dictare a litigar. Así también de la forma adjetiva carece la explicación dentro de su cuerpo de definiciones. Tenemos lo que son las clases de garantías. En el ordenamiento jurídico guatemalteco nos da las diversas clases de garantías que se pueden representar cuando han sido solicitadas en las medidas cautelares, a petición del demandado. Entre ellas podemos considerar la prenda, la hipoteca y la fianza, lo cual está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil Guatemalteco, decreto número Ley 107, en el artículo 533. Para que la fianza surta efectos en el mundo jurídico, es indispensable que la misma se haga constar por escrito, llenando algunos requisitos indispensables, haciendo constar en el documento el tipo de fianza que se prestará. Esto tendrá que ver con la clase de obligación al que se obligará. Pudiendo ser simple o solidaria, también debe hacerse constar si el fiador tendrá el derecho de exclusión. A su vez, en el mismo documento, se estipulará el plazo por el cual se presentará la fianza. Si no se establece plazo alguno en el mismo, tendrá por plazo establecido por la ley de 1 año. Estas son las clases de garantías que tenemos dentro de lo que son las medidas y procesos, las medidas cautelares. Estas garantías son las que el Estado promueve a la persona para que tenga ella de cómo afianzar que la otra persona o el demandado en cuestión se haga presente y pues logre más que todo tener en cuenta que ellos deban de accionar y pagar en tal caso lo que se está manifestando en ese momento. Compañeros, yo les dejo a Jocelyn Argueta, que es la siguiente participante.
Jocelyn, tu micrófono. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, ahora ya. Ok, perfecto. Perdón. Decía muchas gracias, Alex. Yo más que todo les voy a hablar acerca de la influencia de las garantías constitucionales frente a las medidas cautelares. Déjenme comentarles que es muy importante recordar que desde el momento en que la parte actora presenta su escrito inicial, es precisamente para presentar sus peticiones y garantizar que esos sean cumplidos y que sean cumplidos sus derechos y de igual manera presentar las medidas que sean necesarias y adecuadas dentro del proceso. Dentro de las medidas que la parte actora presenta o puede presentar, podemos hablar del arraigo. Esta es pues netamente de carácter personal, y también el embargo, que es una de las medidas cautelares que tenemos. Ese es netamente de carácter patrimonial. Cuando hablamos del arraigo es para asegurarnos que una persona no salga del país, y del embargo, pues esto recae netamente sobre bienes inmuebles. Pero entonces, ahora bien, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la parte demandada cuando recibe estas medidas cautelares? ¿Qué pasa cómo actúa la parte demandada ante estas medidas cautelares? Para esto también tenemos las garantías constitucionales al momento que a esta persona le recaen medidas cautelares. Pero, ¿qué es en sí las garantías constitucionales? Bueno, pues déjenme comentarles que las garantías constitucionales son los medios de defensa o protección que establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, y tienen como objetivo presentar y proteger a las personas contra cualquier amenaza o violación ante sus derechos, cuando ésta provenga de una autoridad pública. Como hablaba pues mi compañero Alex, ¿verdad?, acerca de las garantías que se tienen, también les hablo de las garantías constitucionales, que estas se encargan de estudiar los instrumentos procesales que tienen como objeto la protección de los derechos fundamentales de las personas. Estos surten como mecanismos de protección, o prácticamente las instituciones de la defensa del orden constitucional no son suficientes, pero estas garantías constitucionales respaldan a la parte, en este caso la parte demandada, ¿verdad? Tales instrumentos de garantía serán aplicados por los tribunales constitucionales en uso de la jurisdicción constitucional del cual estarán investidos. También podemos hablar dentro de las garantías constitucionales, ¿verdad?, que tenemos el derecho de defensa. Y pues esto lo podemos encontrar también regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta garantía está regulada acá, y lo cual establece, según el artículo 2, y lo voy a citar: de la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Como les indicaba, ¿verdad?, eso está en el artículo 12 de nuestra Carta Magna. De igual manera, también tenemos el debido proceso, que esto es también algo muy importante. Y el debido proceso, prácticamente lo que se refiere es que hay que seguir un proceso debidamente preestablecido y como lo establece la ley, y para ello es necesario que la contraparte sea citada y se apersone al proceso instaurado en su contra. También está el artículo 12, volvemos al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que aquí también regula esta garantía y lo regula cuando considera lo siguiente. Nuevamente lo voy a citar, en donde dice que nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
También tenemos la igualdad de las partes. Esto es considerado como también una garantía constitucional. Al momento de impartirse justicia, las garantías de libertad e igualdad, esto claramente refiere a que ninguna persona se le puede prohibir el derecho de ser escuchado antes de que se tome cualquier decisión y que la misma se encuentre plasmada en una resolución. Las garantías constitucionales prácticamente, como les decía, ¿verdad? Son los medios de defensa o protección que establece nuestra Constitución. Y nuevamente, que va a tener como objetivo proteger a las personas frente a cualquier amenaza o violación a sus derechos cuando esta provenga de cualquier autoridad pública. Entonces, por eso es de gran importancia tener en cuenta estas garantías constitucionales, tener en cuenta el debido proceso, que todo se debe seguir conforme a lo que la ley nos indique, ¿verdad? Y que toda persona tiene también estos derechos antes de que se le pueda presentar en este caso, medida cautelar, ¿verdad? Que esto es prácticamente lo que a esta persona le va a garantizar, cómo procederá ante estas medidas. Pero ahora bien, ¿cuál es la importancia que tienen nuevamente las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales van a tener una gran importancia porque estas mismas están interrelacionadas e integradas, y más aún cuando se trata del debido proceso, como les indicaba. De ellas se desprenden solo las garantías constitucionales, sino que también los principios procesales. Las garantías constitucionales se pueden definir como, y les voy a dar una definición. Las garantías constitucionales se pueden definir como los instrumentos jurídicos predominantes de carácter procesal que tienen como objeto lograr la efectividad de las normas fundamentales cuando existe incertidumbre, conflicto o violación de las referidas normas. Entonces, esto es prácticamente lo que yo les quería platicar, quería exponer acerca de las garantías constitucionales que se pueden presentar, se pueden utilizar a la hora de que recaiga sobre una persona una medida cautelar. Les dejo la palabra a mi compañera Jay Sasso. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Las medidas y el proceso cautelar lo encontramos regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil Guatemalteco en el libro 5, título 1, capítulo 1, que estos se encuentran del artículo 516 al 532 del mismo cuerpo legal. Dentro de ellos, podemos encontrar las alternativas comunes a todos los procesos cautelares, la protección cautelar y el proceso cautelar, que todo tiene como fin asegurar las resultas de un proceso a futuro. Su función es las consecuencias perjudiciales de un proceso. En el artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil nos explica que su principal característica es que son otorgados inauditamente, sin oír a la otra parte durante el proceso. Esto quiere decir que su objetivo nos hace que la pretensión a la pretensión que queremos llegar a aclarar el juicio. Las características del proceso cautelar es la provisoriedad, que es la limitación de la duración de sus efectos. Lo encontramos regulado en el artículo 535. Esto quiere decirnos que se limita a cierto tiempo y nos permite interponer la demanda principal dentro del proceso. Otra característica es el peligro en el retardo, que esto quiere decir el perículo moral, que es la existencia de un tiempo del daño y perjuicio dentro del proceso. Es el retardo de una providencia jurisdiccional definitiva. Otra característica que tenemos es la subsidiariedad, que en encontrar ligado a proceso a la existencia principal. Esto quiere decir que
es subsidiario a otro proceso. En el artículo 535, en el segundo párrafo, que nos dice que si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo al demandado previo incidente. Esto quiere decir que el proceso cautelar es subsidiario del proceso principal, ya que depende de un proceso subsiguiente. Les dejo la palabra a Ana Lucía. Perdón, Ana Lucía. Hola. Leonordi, me hace favor de revisar el formulario nuevamente, por favor. Con gusto, Lic. Gracias. Buenos días, licenciada y presentes alumnos. Muy bien, yo voy a seguir con el tema de la clasificación del proceso cautelar. Esto está dividido en 4: providencias introductorias anticipadas, providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada, providencia mediante cuales se decide interinamente una relación controvertida, providencias que imponen por parte del juez una caución. Muy bien, la primera clasificación, que es providencias introductorias anticipadas, son aquellas que pretende preparar prueba en un futuro en el proceso del conocimiento o ejecución. A través de ellas se practican o conservan ciertos medios de prueba que serán utilizados en el proceso del futuro. La siguiente sería providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada, que como su nombre lo indica, pretende garantizar el futuro del proceso de ejecución, entre las cuales destaca como importante la figura del secuestro. La tercera sería providencias mediante las cuales decide interinamente una relación controvertida. Mediante estas providencias, provisionalmente se decide una discusión. Son ejemplos típicos los alimentos provisionales en el artículo 231, Código Procesal y Mercantil, las denuncias de otra obra y el daño temido, providencias de urgencia o temporales de suspensión de una obra o arte de una obra, en el artículo 264 del Código Procesal Civil y Mercantil, providencia de propia de la acción interdicto. Y sería la última que tenemos, providencias, que impone por la parte del juez una caución. Entonces nos dice que son aquellas, las típicas providencias cautelares cuyo requisito previo es la constitución de garantía. El Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 531, establece que toda providencia precautoria queda responsable en la parte que la impide. Por consiguiente, son de su cargo de las costas los daños y perjuicios que causen y no serán ejecutados tal y providencia si el interesado no se presenta la garantía suficiente, a juicio del juez que conozca el asunto. Gracias, por el momento esto sería lo que me toca exponer, entonces dejo al siguiente compañero. Gracias por su atención. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos preparado acá un material que le queríamos enseñar acerca de un documento que tenemos sobre una medida cautelar. ¿Podrán ver mi pantalla? Sí, se mira. Sí, se mira, yo sé. Muy bien, este es un ejemplo que tenemos en donde se promueve una medida cautelar de seguridad de las personas a favor de la parte actora y a favor de los hijos menores de la parte actora, ¿verdad? En esta parte, ustedes se pueden dar cuenta
está la parte en donde la parte actora expone que él es padre de 2 menores de edad, que prácticamente él lo que solicita, y es en el segundo punto, es que se coloque esta medida ante la parte demandada, debido a que acá lo explica, que indica que hace 12 años aproximadamente ellos convivían de una forma marital, y como consecuencia de esta relación que ellos tenían, pues tuvieron 2 hijos que actualmente pues son menores de edad. Resultó que hace varios meses la parte demandada había tenido actitudes no muy usuales. Sin embargo, pues indica acá que la parte demandada confesó a viva voz que ella no quería, ya no lo quería a él, sino que ella tenía pues un amante, ¿verdad? Acá es donde ustedes se pueden dar cuenta que la parte actora indica todo lo que le pasó durante esta relación que tenía, en donde prácticamente la parte actora lo amenazaba con que iba a matar a sus hijos, porque ya no lo quería a él como esposo, sino que prácticamente lo quería a su amante. Y sin embargo, pues esta persona, después de todas estas conductas no inusuales que ella tenía, junto con la parte actora decidieron pues hacer un convenio frente a la Procuraduría General de la Nación, en donde este convenio indica que la parte actora y la parte demandada no pueden juntarse, ni siquiera ella puede tener ningún lazo con los hijos, sino que prácticamente ya no podía tener ninguna relación, ni siquiera ir a la casa que pues ellos habían comprado durante su relación. Sin embargo, ante este convenio, y acá lo expone en la parte actora, que aún habiendo hecho este convenio, que lo hicieron de manera voluntaria, ¿verdad? La parte demandada nunca cumplió con lo que habían convenido, sino que varias veces llegaba en estado de ebriedad e incumplía, y los iba a amenazar, tanto que lo amenazaba con un cuchillo, amenazaba nuevamente a matar a sus hijos, los amenazaba que iba a llegar la policía y los iba a sacar. Muchas veces la parte actora salía a trabajar y la parte demandada pues llegaba. Pues ante todo esto que expone la parte actora en estas cláusulas, él lo que pide es que sea promovida esta medida cautelar en contra de la parte de la señora Sasso. En este caso, pues él indica que tiene fundamentos, tiene las pruebas documentales. Acá indica la prueba documental que indica que puede presentar las copias simples de las certificaciones de nacimiento de sus hijos, el acta notarial de abandono de hogar que fue extendida por un notario, la certificación del convenio que fue celebrado en la Procuraduría General de la Nación, las pruebas testimoniales, tanto pues de las pruebas testimoniales de sus hijos, y el examen psicológico que también se le va a hacer a sus hijos, el reconocimiento judicial que deberá practicarse sobre objetos y cosas con el fin de comprobar los hechos expuestos de conformidad con la ley. Indica acá las peticiones que él tiene, que se admita para su trámite, que se tenga por tomar en cuenta la dirección que indican para recibir notificaciones. Y también encontramos por este lado las peticiones de fondo, en donde acá indica que toda vez sea otorgada la medida cautelar de seguridad de las personas, tanto a favor de la parte actora como de los hijos, se ordene dictar un oficio ante la Dirección General de la Policía Civil para que esto impida que también la parte demandada se acerque nuevamente. Entonces, a lo que nosotros nos queremos referir es que ustedes puedan ver un ejemplo de cómo podría verse una solicitud de una medida cautelar
ante una institución pública. Pues eso es prácticamente lo que tengo. Mi compañero Alex también quería platicarles sobre ciertos puntos acerca de este escrito. Sí, gracias. Lo que podemos darnos cuenta acá en este documento es que tenemos un encabezado donde se va a identificar a todas las partes y desde ese comienzo se ponen a exponer, esta persona empieza a exponer todo lo que necesita para que el cuerpo del documento tenga un contexto amplio de lo que él quiere dar a conocer, para que el juez lo tome en cuenta y valore los hechos que están fundamentándose acá, que acá se toma más que todo el riesgo y la peligrosidad que corren los menores, que en la PGN ya tuvieron ellos ventilado un proceso por el cual que era como un acuerdo, pero como la persona está fallando, entonces sí tuvo que accionar en tomar unas medidas cautelares. Lo que más me llama la atención de este documento es en el punto número 8 del cuerpo, donde dice: por lo expuesto al señor juez, solicito que con el debido respeto al señor juez se me otorgue medidas de seguridad. Ya directamente acá la persona está hablándole al juez que con todo respeto que por favor él tome en cuenta que los hijos y tanto él corren un riesgo y un peligro en el cual ya necesitan mantener una medida cautelar y con el auxilio de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y lo que tenemos, como lo mencionaba mi compañera, es que tenemos lo que son los fundamentos de derecho y las pruebas documentales, las testimoniales y la petición de trámite, que es lo esencial en el documento para que pueda ingresarse. Entonces, nada más, compañeros, dejo el turno también a la compañera Ana Lucía. Bueno, hola de nuevo. Entonces yo les voy a compartir las conclusiones que tuvimos en grupo. Entonces tenemos la primera conclusión: las medidas cautelares han sido enriquecidas a través de la doctrina, la jurisprudencia, toda vez que no hay un artículo preciso dentro de nuestra legislación que defina exactitud. Esta institución, sin embargo, se ha convertido en una de las instituciones más importantes del Código Civil para resguardar y como medio, que ayuda a la protección jurisdiccional. Entonces, esta sería una de las conclusiones que tenemos. También tenemos la siguiente conclusión: las medidas cautelares son consideradas como presupuestos que se tienen para asegurar un resultado a la sentencia en el proceso judicial. Y tenemos la última: se entiende que las medidas cautelares como un acto procesal que reconoce los derechos en la parte actora, con el propósito pleno de asegurar la eficacia de la resolución definitiva. Por lo que se puede decir que también la misma son decisiones adoptadas por parte del juzgado y que tiene con el objeto de garantizar la sentencia que recaiga finalmente en dicho proceso, que sea cumplida tal y como establece la prestación del escrito inicial. Estas serían nuestras conclusiones. Agradecemos la atención y esperamos que hayan aprendido algo de este tema que nos tocó. Que tengan una excelente tarde. Esto sería todo de nuestra parte. Lo que hace por todos. Ya solo nosotros. Aquí estamos presentes. No, aquí estamos. Estamos presentes. Ok, solo la licenciada se fue. Perdón, pero como ustedes saben que aparte de que estoy con ustedes, ahí me están hablando porque estoy también como consejera de cómo se llama, de un par de amigos que ingresaron punto de tesis. Entonces, yo previo a que se lo envíen a su asesor, entonces
les reviso su tesis y les comento qué me parece su tesis, porque cuando uno puede apoyar, pues considero de que uno lo debe hacer. Y entonces, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Claro. Sí, licenciada. Claro y fuerte, licenciada. ¿Me escuchan? ¿Me Ahora escuchan? Sí, le Sí, escuchamos. licenciada, la ¿Se le escuchamos. escucha? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí la licenciada, escuchamos, se le licenciada. escucha. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí la Sí. escuchamos, Ah, licenciada. perdón. Es que como estoy Sí. descargando el video, entonces me puso lentísima ¿cómo se llama? La señal del internet. Bueno, les Se le comentaba que cómo se llama que, previo a que algunos compañeritos vengan y entreguen su tema a su asesor, me piden a veces que yo les eche una revisadita a su tesis, entonces colaboro en eso, ¿verdad? Entonces, estaba hablando también ahí con otra personita. Entonces, ustedes saben que si yo les puedo servir en algo, jóvenes, aquí estamos. Quiero felicitarlos porque hicieron buenas exposiciones y de verdad que me gustaría que al terminar todas estas exposiciones, varios pudieran participar en el club de debates por ahí, porque sí me gustaría que ustedes más adelante, como uno de los puntos que decía el licenciado Henry, que era implementar también todo este tipo de conferencias o exposiciones fuera de cómo se llama lo que era el país, ¿verdad? Entonces, imagínense que más adelante, por ejemplo, Helen, su grupo, o cómo se llama, Jocelyn, y alguien de su grupo también pudieran participar en esas ponencias. En lo personal, para mí, sería muy gratificante el decir, fue mi alumno o fue mi alumna, se ganó un premio y me escuchan. Es que no los veo, les soy honesta. Sí, Tengo sí, problemas aquí estamos, licenciada. Entonces, sí me gustaría de que, ¿cómo se llama? Pudieran estar ustedes más interesados, más involucrados también en todos estos temas, para que ustedes vengan y trasciendan, no solamente se quede como simplemente son estudiantes y ya, no. A mí me gustaría que también se les reconozca sus capacidades, jóvenes, porque ustedes son capaces. Mire, definitivamente, como le decía yo a don Raúl, lo felicito porque miren, muchas veces hay personas que yo me he dado cuenta que lo que ponen de cómo se llama, de excusa o de pretexto es la edad, que por eso no se pueden acoplar, que por eso no se pueden integrar. Y no, don Raúl les demostró a todos y se demostró a sí mismo que él tiene muchas capacidades y que puede venir y el día de mañana decir, miren, sí puedo hacerlo. Por eso les digo, el límite de lo que ustedes pueden hacer lo ponen ustedes mismos. Así que yo los insto a que sigan adelante y que se preparen mejor. Los grupos de Carla Lemus, ¿está presente? Carla Lemus. Carla Lemus está presente.
el grupo sobre el juicio ordinario. Y Zaira. Sí, aquí estamos. Bueno, entonces, por favor, léanse, jóvenes, desde ya, sobre el juicio ordinario y el juicio oral. La mayoría dicen pensión alimenticia, pero ¿qué vía se llevan y no lo saben, ¿no? Entonces, ya está en Classroom el portal donde dice para la tarea. También a través de Leonor, que me va a hacer el favor de subirles la exposición del grupo número 2, ya que el grupo del grupo 1 se les va a enviar el video a través de lo que es la plataforma de Telegram, por ser muy grande. Entonces, para que tengan ustedes un poco más de acceso y se integren al grupo, por favor, les pido de que pongan nombre y apellido para que ustedes puedan el día de mañana, si se les pide que entreguen un trabajo demasiado grande, que no lo pueden enviar a través de correo, que hay un límite de 16 megas, si no estoy mal, entonces ustedes puedan enviar sus trabajos a través del grupo de Telegram. Jóvenes, entonces para mí ha sido un día muy, pero muy satisfactorio y nuevamente felicito a los coordinadores por su dedicación, a cada uno de los integrantes de los grupos que expusieron hoy, y así como les pusieron los dos grupos la vara alta, yo espero más aún de los grupos que vienen. Así que, don Héctor, ya vio que le pusieron ahí, don Raúl, ahora le toca a usted también. Muchas gracias, licenciada. La integración ahí de cómo se llama y actualización. Sí, solo para pedir favor de que si pueden poner en el correo de WhatsApp el enlace para hacer el grupo en Telegram, me está diciendo, ¿verdad? El grupo ya está. Ah, va, está bien, gracias. Ahí enviaron el enlace para que puedan ver el video. Entonces, ahí usted se puede ingresar por el enlace. Muchas gracias. Exacto. Bueno, pues que tengan muy buen día todos y felicitaciones, Helen. Gracias. Felicitaciones, Jocelyn. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Entonces, Gracias, pasen feliz tarde. bendiciones a todos. Y acuérdense, mejor hay que ser día con día. Bendiciones para todos y que tengan una semana muy bendecida y éxitos en sus exámenes. Estoy pendiente también de eso. Gracias, licenciada. Feliz sábado. Igualmente, Gracias, licenciada. Tenga feliz descanso. igualmente, bendiciones a todos. Gracias, licenciada, igual. Feliz día.